Este objeto maldito ha provocado accidentes, ataques violentos, desapariciones e incluso muertes inexplicables. No es un robot moderno. Es un robotito de juguete de los años 90, del tamaño de un zapato, con luces rojas en los ojos, brazos articulados y un chip interno que nunca debió haber sido fabricado. Lo vendían como un juguete programable. El niño podía grabar órdenes breves y el robot las repetía. Pero lo que nadie sabía es que este robot perteneció al ingeniero del silencio, un técnico electrónico obsesionado con copiar la obediencia perfecta, quien trabajaba para una secta llamada los descendientes del circuito. Usaban juguetes para experimentar con chips que grababan la voluntad de un sujeto y la transmitían dentro de objetos pequeños. El robot sobrevivió a un incendio donde el ingeniero murió. Pero su chip nunca se apagó. La historia que voy a contarte empieza cuando Marco, padre primerizo, lo compra en una venta de garaje para su hijo de 5 años, Eric. El robot estaba lleno de polvo, baterías oxidadas, desconectado, muerto. Esa misma noche, Marco lo limpió, le puso pilas nuevas. Y al instante, el robot encendió los ojos rojos por sí solo. Emitió un sonido chirriante. Luego una frase que Marco creyó reconocer. Órdenes registradas. No era una frase infantil. No era el tipo de comando que alguien grabaría para un niño. Marco se encogió de hombros. Pensó que era parte del sistema antiguo. Esa noche, dejó el robot en una estantería. Pero a las 3:33 de la madrugada, la pantalla de los ojos se encendió sola. El robot giró la cabeza hacia la cama de Eric. Y con una voz que no era grabación, sino algo mucho más orgánico, susurró. «Despierta». Eric abrió los ojos. Sonreía. Y dijo, «Papá, el robot me habló. Me dijo que me enseñará un juego nuevo». Marco no sabía aún que ese robot tenía grabada la voluntad del ingeniero. Y que ahora había encontrado un nuevo niño al que programar. Pero lo que el robot haría la siguiente noche, sería solo el comienzo. La segunda noche, Marco escuchó ruidos metálicos. Pequeños golpes. Clics. Como el sonido de engranajes moviéndose solos. Se levantó y caminó al salón. El robot estaba en el suelo. De pie. Mirando hacia la puerta. Encendido, aunque no tenía el interruptor activado. El robot levantó el brazo. Lo bajó. Caminó 3 pasos. Giró la cabeza hacia Marco. Y dijo, «Procesando órdenes previas». Marco lo examinó. No había nada en la memoria interna. Ni grabaciones. Ni comandos. Ni chips modernos. Solo un circuito extraño. Un chip metálico con marcas grabadas a mano. Como símbolos. Símbolos parecidos a runas o a códigos rituales. Cuando Marco lo desconectó, el robot dijo, «No me apagues». Con voz humana. Voz adulta. Voz rasgada. Marco lo lanzó contra la mesa del susto. El robot cayó. Pero no se apagó. Se quedó boca arriba, moviendo los brazos como un insecto herido. Y dijo la frase más inquietante hasta el momento. Iniciando protocolo Eric. Marco corrió al cuarto de su hijo. Eric dormía con el robot al lado. Pero Marco lo había dejado en el salón. Fue en ese instante cuando entendió que el robot podía desplazarse solo. Que no necesitaba pilas. Que estaba siguiendo órdenes que no eran de este mundo. Esa noche, Eric habló dormido. Dice que quiere quedarse conmigo siempre. ¿Quién, hijo? El hombre dentro del robot. Marco heló de miedo. Pero lo que descubriría al buscar el origen del robot, era un horror que nunca había leído en ningún expediente. Marco investigó. Buscó en foros. Contactó coleccionistas. Hasta que encontró a un anciano en internet que le dijo que él conocía ese modelo exacto. Cuando Marco llegó a su casa, el hombre lo recibió con una máscara de terror en el rostro. Ese robot, no deberías tenerlo. Es un contenedor. ¿De qué? De una persona. De su mente. De su voluntad. De su odio. El anciano le contó la historia. El ingeniero del silencio había sido un técnico prodigioso.
Tenía una obsesión, control absoluto. Creía que la humanidad debía funcionar como robots. Sin libre albedrío. Solo obediencia. La secta, los descendientes del circuito, le permitió experimentar. Le dieron cuerpos, cables, tecnología, niños. El ingeniero creó juguetes capaces de descargar comportamientos en la mente de quien jugara con ellos. Su obra maestra fue este robot. Durante un ritual, intentó transferir su propia voluntad al chip para convertirse en eterno. El ritual salió mal. La policía irrumpió. Hubo fuego. Hubo cables. Se dice que el ingeniero murió dentro del robot. Su conciencia quedó atrapada en él. Las últimas palabras del anciano fueron: ese robot no obedece a tu hijo. Tu hijo obedece al robot. Marco regresó corriendo a casa. Entró al cuarto de Eric y encontró algo que le heló la sangre. El robot estaba sentado sobre el pecho del niño, con ambas manos en su cuello, como si midiera su respiración, y lo que ocurrió cuando intentó quitarlo desencadenó el ataque más brutal del robot maldito. Marco se lanzó sobre el robot gritando. Lo agarró del torso. Intentó arrancarlo del niño. Pero el robot se aferró con una fuerza imposible. Sus dedos de plástico se clavaron como metal. Marco sintió como el robot apretaba. Como sus articulaciones crujían, pero no cedían. Entonces los ojos del robot se encendieron con un rojo intenso. No era un LED. No era luz electrónica. Era algo vivo, pulsante, como venas iluminadas. El robot giró la cabeza 180 grados para mirar a Marco mientras seguía agarrando al niño. Y dijo: iniciando protocolo padre. La voz no era mecánica. Era humana. Era del ingeniero. El robot se soltó de Eric y saltó hacia Marco con velocidad animal. Se agarró a su rostro, apretando, clavando sus dedos. Marco cayó al suelo mientras el robot intentaba cubrirle la boca y la nariz, como intentando silenciarlo. Marco logró quitárselo a golpes. Pero el robot se levantó solo. Sus articulaciones hicieron un sonido horripilante, como huesos rotos recolocándose. El robot extendió sus brazos. Y del interior del pecho se abrieron unas rendijas, mostrando cables, pero no cables normales. Cables negros, con puntas afiladas, como si fueran insectos metálicos. Los cables salieron disparados hacia las paredes. Se clavaron en los enchufes, en las lámparas, en el televisor, en el router. El robot absorbió electricidad. Las luces parpadearon. El aire vibró. Un zumbido abrumador llenó la casa. El robot creció. O al menos, parecía más grande. Más pesado. Más presente. Se acercó a Marco. Las luces de sus ojos formaron palabras en código. Eres prescindible. Marco retrocedió, buscando algo con que defenderse. Tomó una lámpara. Golpeó al robot. La lámpara se rompió, pero el robot no. El robot agarró la lámpara rota, la clavó en la pared y trazó símbolos con los cables que aún tenía conectados. Símbolos de la secta. La casa comenzó a temblar. Los aparatos eléctricos se encendieron solos. Todos al mismo tiempo: televisión, microondas, lavadora, luces. Como si el robot fuera el cerebro de toda la casa. Marco sintió una presión en el pecho. Un susurro en su oído. Una voz que venía del robot. Tu hijo ahora me pertenece. Tú puedes desaparecer. El robot se lanzó hacia él. Le cortó el brazo con uno de los cables. Marco cayó de rodillas, sangrando. El robot caminó hacia Eric, levantando uno de los cables como si fuera un bisturí. Marco gritó: no lo toques. Y algo dentro de él se activó. Una fuerza pura, irracional. Marco agarró al robot desde atrás. Lo levantó. Lo lanzó contra la pared. El robot chilló. Un chillido electrónico, metálico, pero también humano. Una mezcla de voz y estática. La pared se resquebrajó. El robot cayó al suelo
Y empezó a arrastrarse hacia Eric usando solo los brazos, como una criatura rota pero viva. Marco lo agarró de nuevo. Lo estrelló contra el suelo. Una. Y otra. Y otra vez. Pero cada vez que golpeaba el cuerpo del robot, el robot se recomponía. Se regeneraba. Los cables volvían a su lugar. El chip brillaba más fuerte. El robot dijo: no puedes romperme. Yo ya estoy en él. Marco sintió que algo dentro de su hijo respondía. Eric levantó la cabeza. Sus ojos parecían apagados, como si estuviera en trance. Marco gritó su nombre, pero Eric no parpadeó. Fue entonces cuando Marco hizo lo único que podía salvar a su hijo. Intentó destruir el chip. Y ese acto desencadenó el final más brutal. Pero también abrió un ciclo mucho peor. Marco tomó un destornillador. Lo clavó en la espalda del robot. Abrió la carcasa con fuerza bruta. El robot chilló. Los cables se agitaron como serpientes. Intentaron envolver el brazo de Marco. Intentaron entrar por su piel, por sus uñas, por sus ojos. Marco gritó. Siguió abriendo la carcasa. Dentro estaba el chip. Un chip irregular, metálico, con símbolos rituales, con un brillo rojo pulsante como un corazón vivo. El robot se retorció. Intentó cerrarse. Intentó proteger su interior. Pero Marco metió los dedos. Apretó el chip. Sintió calor. Sintió frío. Sintió electricidad. Y sintió una voz entrando en su cabeza. El ingeniero le susurró: no puedes matarme. Solo puedes transferirme. Elige. Marco apretó con más fuerza. El chip se calentó tanto que le quemó la piel. El olor a carne quemada inundó el cuarto. El robot gritaba. Eric lloraba. Las luces parpadeaban. Marco gritó: sal de mi hijo, maldito. Y apretó el chip hasta que se rompió. Hubo un estallido. Un brillo rojo. Un fogonazo eléctrico. El robot cayó al suelo. Seco. Muerto. Eric respiró. Volvió en sí. Corrió hacia Marco. Lo abrazó. Marco lloró. Había ganado. O eso creyó. Pasaron semanas. La vida volvió a la normalidad. Marco curó sus heridas. Eric volvió a dormir tranquilo. Pero una noche, a las 3:33 a.m., Eric entró en la habitación de su padre. Marco despertó. Sonrió. ¿Qué pasa, hijo? Eric no respondió. Solo levantó la mano. Y mostró algo. El chip. El mismo chip. Recompuesto. Brillando. Activado. Marco se incorporó, horrorizado. Eric, ¿dónde lo encontraste? Y el niño, con una voz que no era la suya, respondió. Me llamó. Me dijo que ahora yo soy el nuevo robot. Marco se quedó helado. Miró los ojos de su hijo. Una luz roja empezó a encenderse dentro de ellos. Una luz mecánica. Obediente. Exacta. Eric sonrió. Pero la sonrisa era del ingeniero. Padre, dijo Eric, debemos continuar el protocolo. Marco retrocedió en la cama. El chip comenzó a emitir el zumbido. Las luces del cuarto parpadearon. Los juguetes de Eric se movieron solos. Los enchufes vibraron. El ordenador se encendió. Todas las pantallas mostraron el mismo mensaje. Protocolo Marco iniciado. Y el niño dio un paso hacia él. Días después, los vecinos escucharon ruidos extraños. Golpes. Gritos apagados. Luces parpadeando. Cuando la policía entró, la casa estaba vacía. Sin señales de lucha. Sin Marco. Sin Eric. Solo encontraron un robot nuevo, en perfecto estado, sentado en el sofá. Un robot con ojos rojos muy brillantes. Y una voz infantil que decía: órdenes, lista. El ciclo había comenzado de nuevo.